Vamos a hablar ahora el tema siguiente a extracciones seriadas, que en extracciones seriadas hablábamos de que es extracciones para obtener metas. Decíamos que cuando hablamos de ortodoncia en general, nada más hay dos caminos: hacer los tratamientos con extracciones o sin extracciones. Cuando hablamos de la técnica, o en general a nivel mundial u ortodóncicamente hablando, cuando hablamos de la técnica del doctor Norman Zetlin, es hablar de no extracciones, ni siquiera de dientes temporales. Para que ustedes sepan quién es el doctor Norman Zetlin, aquí lo ven en 1999, cuando lo traen por primera vez a México. Y dice que el doctor Norman Zetlin se graduó en la Universidad de Medicina Dental en el año de 1943, graduado en ortodoncia en la misma universidad, y ha presentado cursos en diferentes lugares dentro y fuera de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que alguien se graduó en 1943. ¿De cuántos años se graduaron ustedes de licenciados en odontología? 22, 23 años. Entonces imagínense, ese señor se graduó en 1943 para finales de siglo de año. ¿Cuántos años tiene a finales del siglo? Para el año 2000 tenía, la diferencia que hay para el año 2000, 57 años, más 23 o 24 años de haber estudiado. Entonces estamos hablando de cerca de 80 años. Y jamás lo habían traído a México. Lo trae una casa comercial. Pero ¿qué más hay acerca del doctor Norman Zetlin? Dice, es miembro de la Escuela Dental de Medicina de la Universidad de Tufts, de la Escuela Dental de la Universidad de Boston y de la Universidad de Harvard. Es miembro reconocido de la Asociación de Ortodoncia y de América de varias sociedades de ortodoncistas. Su práctica privada la realizó en el Centro Newton de Massachusetts y es considerado uno de los 10 mejores ortodoncistas de la Unión Americana. Entonces, como dirigente de una asociación, pues nos interesaría que nos trajeran a la gente más capacitada, pero normalmente no es así en nuestro ambiente ortodóntico. En 40 años es la primera vez que ni siquiera una asociación, una casa comercial, traen a uno de los mejores 10 ortodoncistas. Entonces, como que no es congruente el papel de los dirigentes de ortodoncia cuando traen a sus contactos o a sus amigos, pero quizá no a la gente indicada. ¿En qué consiste la filosofía del doctor Zetlin? Esta es la introducción de su filosofía. Dice que el tratamiento de no extracciones, que debe estar subrayado con rojo, dice, es posible en muchas de las maloclusiones caracterizadas con un mínimo, moderado o un severo apiñamiento en discrepancias de clase 1 y de clase 2. Entonces, que no importa la cantidad de apiñamiento, que si tiene poquito, moderado o severo, él es capaz de solucionarlas sin extracciones. Vamos a ilustrar un caso de una paciente que no está muy severa y que tiene quizá apiñamiento moderado, y que si ustedes oyen la opinión de 10 ortodoncistas, a lo mejor la mayoría diría que hay que hacerla sin extracciones. Pues cuando un paciente tiene poco apiñamiento, normalmente no hay problema, puede uno solucionarla. Pero si estamos hablando de un poquito de más apiñamiento y cuestionamos esos mismos 10 ortodoncistas, quizá de esos 10 ortodoncistas, 5 decidirían hacerlo con extracciones y 5 sin extracciones. Ya habría hay una discordia entre extracciones y no extracciones. Pero si nosotros tenemos apiñamiento más severo, entonces quizá esos mismos 10 ortodoncistas ya opinarían a lo mejor 7 de extracciones y 2 insistirían en que es de no extracciones. En la filosofía del doctor Norman Zetlin, ni uno de esos tratamientos amerita extracciones, que eso lo sabemos y no es problema, la mecánica en acomodar o no los dientes, sino lo importante es cómo serían mis metas si yo hiciera Zetlin. Entonces la filosofía del doctor Zetlin dice que la corrección puede ser alcanzada sin sacrificar los principales objetivos de estética. Ah, caray, mucho apiñamiento y hacer estética ya como que nos llama la atención o lo dudamos. Estabilidad, necesitaríamos ver los casos a largo plazo, y función y salud periodontal, habría que verlo. Entonces quiere decir que los objetivos de tratamiento
son los mismos que les hemos inculcado a ustedes: armonía facial, oclusión orgánica y armonía de arcos, pero sin extracciones. Entonces, desde luego que nos interesa conocer la filosofía de este señor, que nos lo trae quizá ya demasiado tarde, ya una gente ya de salida, pero que fue o es de los mejores 10 ortodoncistas en Estados Unidos. Buscando y rastreando al doctor Norma Zentin, esto fue lo que encontramos en los journal, todavía en fotos en blanco y negro, material muy viejo, y no hay más. Afortunadamente nosotros tenemos el manual de toda su filosofía, y lo tenemos en los apuntes de nuestros cursos de diplomado. Pues aquí estamos viendo las fotos de antes del tratamiento. Vemos que se trata de una maloclusión clase 2. Y aquí vemos después de la distalización, vean los espacios enormes que se han hecho entre el primer molar y el 5, y entre el 5 y el 4. Si yo sumo este espacio más este, pues es obvio que podemos corregir toda esta sobremordida horizontal. Y aquí vemos la oclusión perfectamente interdigitada, y vemos armonía de arco superior, armonía de arco inferior. Entonces, cuando menos dentalmente se ve bien, nos faltaría ver facialmente a los pacientes. Pero vamos a ver otro caso publicado por él. Caso 2, vemos un paciente que se ve con una mandíbula facialmente ligeramente corta, vemos su cefalometría y vemos que se trata de una clase 2, pero división 2. Por eso el perfil es disfrazado, porque es una clase 2, pero división 2 y simétrica. De los dos lados, vean el apiñamiento en el arco inferior, y vean el apiñamiento en el arco, aquí ya no hay canino, ¿sí? Y vemos cómo está hecho un desastre la oclusión porlingual. Pero vean aquí los espacios generalizados en un año después de haber distalizado. El 6 no está en la foto, pero vemos la distancia que hay entre el 6 y el 5, y entre el 5 y el 4. Prácticamente aquí cabrían 2 premolares, o sea, tenemos espacio de sobra para corregir la clase 2. Vean una vista oclusal y el lado opuesto. Y este es lo que ha logrado en el arco de abajo. Vean el apiñamiento, ahora un arco hasta con espacio de más. Entonces ya se empieza a poner interesante el conocer qué hace este señor. Y vean el resultado del mismo paciente: armonía facial, y vean la oclusión, una oclusión muy aceptable, una oclusión bonita. Entonces, estamos hablando de armonía facial y de oclusión orgánica. Entonces, como que ya nos empieza a interesar qué hace, cómo lo logra. Pero vamos a ver otro caso más, y vean la sobremordida horizontal, es otra clase 2, y vemos que aquí está erupcionando el 7 detrás del 2. Mucha gente que pensamos que la distalización no es buena, porque si distalizamos pensamos que vamos a atrapar al germen del segundo molar. Vean la cefalometría, donde observamos la gran sobremordida horizontal de la clase 2. Y vean ahora la distalización de clase 2 de 3,5, prácticamente ya en clase 1, y vean los espacios generalizados. Y la radiografía de que no se ha atrapado, ya está a punto de erupcionar, está subgingival, y una calca como los dientes de abajo se han mantenido, incluso se han ido hacia atrás un poquito. Vemos lo que ha pasado en el arco de abajo. Vean la arcada, cómo se ha ampliado en los 3 planos del espacio. Vean ahora el arco de arriba, el arco de abajo con todos sus dientes, y vean el engranaje de la oclusión. Entonces quiere decir que es muy interesante la filosofía de este señor. Veamos otro caso.
Las 3 primeras son antes del tratamiento. Vean nada más. Si nosotros vemos una gente pequeña con esta sobremordida horizontal, pues estaríamos diciendo a los papás que vayan juntando su dinero para poderla operar, porque es un caso muy severo. Vean el arquito pequeñito en relación al arco maxilar y vean lo que se ha ganado con su herramienta inferior del Dr. Zetlin, que es un escudo de labios o un lip bumper. De qué manera ahora ha generado espacio para todos los órganos dentarios. Y aquí ven con qué lo ha logrado. Ya tenemos hasta espacio de más con este aparatito sencillo que se llama lip bumper. Vean cómo empezó el paciente con un perfil con escalón severo. Y vean al final con un perfil bastante aceptable, recto. Vean la oclusión perfectamente engranada y vean la armonía de arcos y vemos su cefalometría final de tratamiento. Vamos a ver otro caso. Antes del tratamiento, vean la sobremordida horizontal, es obvio que se trata de una clase 2. Vean el molar ya en clase 1 y los espacios que se han empezado a generar. Vean el apiñamiento de los arcos originales. Y el arco inferior antes del tratamiento a los 6 meses y después de un año. Vean, comparen esta con esta y toda la cantidad de espacio que se ha ganado de manera natural, nada más con su herramienta inferior que es el lip bumper. Y veamos el caso terminado, vean la oclusión, vean el engranaje de la oclusión, vean la armonía de arcos, incluso ya con los terceros molares. Entonces, es interesante saber cómo ha hecho este señor, porque ya vimos que efectivamente ha hecho armonía facial, que es meta igual que la de nosotros. Nosotros a veces la alcanzamos con extracciones, a veces sin extracciones, pero aquí todos los casos fueron alcanzados sin hacer extracciones. Y vean con qué lo ha hecho, una aparatología sumamente sencilla, una placa maxilar con 2 dedos de calibre del 36, 2 ganchos de Adams y un arco por labial con un cinturón de acrílico, que aquí la ven puesta en boca para prevenir que estos dientes no se nos muevan y con los dedos activados los molares se van hacia atrás. Hoy esta placa se conoce como la placa del Dr. Zetlin. Y abajo la única herramienta que usa es un lip bumper a diferentes alturas. Aquí en esta placa ven dónde está el arco antes de activarlo. Vean qué poquito. El Dr. Zetlin habla de 60 gramos de fuerza que deba de ejercer ese dedo y ahora ya está puesto en boca. Ya vieron lo que hace. Y vean, con la plaquita más un arco facial exoral, todo el espacio que ha ganado. Vean el ganchito aquí, como está puesto, muy gingival, para que esté cerca del centro de resistencia y prevenir la inclinación y que el diente se mueva en cuerpo. Aquí vemos parte de los ganchos de Adams y que junto con el cinturón labial en los anteriores impide el movimiento del segmento anterior y es efectivo el movimiento de distalización. Pero veamos otro caso. Es obvio que se trata de otra clase 2. Vean la sobremordida horizontal cefalométricamente. Vemos los arcos y vemos ya los molares en clase 1 y todo el espacio que se ha generado. Y vean que si observamos la sobremordida de antes y después, no ha aumentado la sobremordida. Luego es efectivo el movimiento distal. Y vemos la cefalometría. Y si nosotros vemos una calca, vean que efectivamente
los anteriores no han cambiado su posición y son los molares los que se han ido hacia atrás en cuerpo, no en inclinación, y el movimiento en cuerpo en las distalizaciones es lo importante para evitar las recidivas. Seguimos el caso, y ahí lo ven antes y al final del tratamiento, y la oclusión como deba de ser, como lo hemos visto en todos los casos del doctor Zetlin. Veamos un par de casos más. Y vean, clase 2 de 3,5 milímetros, sobre mordida horizontal tremenda, que vemos aquí. Vemos sus arcos, y ahora vemos ya los molares en clase 1 y con un espacio ya grande. Vean, ahora ya el premolar y los molares ya están en clase 1. Y si hacemos otra calca, vean cómo de rutina el segmento anterior no se mueve, son los molares los que se van hacia atrás. Cosa muy importante para poder tener la armonía facial. Ahora vean cómo aquí no hay segundos molares de este lado. Vean que a pesar de la distalización, ahí está ya en boca los segundos molares, aquí los ven. Vean ya todo el arco completo arriba. Vemos al paciente y vemos el final del tratamiento. Y el paciente después del tratamiento. Pues aquí lo impresionante es que siempre ha hecho armonía facial. Vemos otro caso y vemos aquí parte de la aparatología. Él hace la distalización con barras y después de las barras, si se requiere más distalización, ya se pone la placa del doctor Zetlin más el arco facial. Pero finalmente esta es la parte con la que empieza, con barras palatinas para rotar y distalar los molares. Vean cómo de rutina los molares se rotan y se empieza a generar espacio. Ahí están con las barras, todo lo que está distalizado un segmento. Ahí vemos. Y después se mueve el 6, se mueven los de un lado, después se activa este lado para que se mueva el contrario. Otra vez, con las barras es como caminar, se apoyan en una pierna para dar el paso hacia atrás. Una vez que estos molares ya están hacia atrás, ahora este va a ser el apoyo para mover el lado opuesto. Vemos al paciente antes y después, vemos las calcas, como el segmento anterior se ha ido hacia atrás y hacia arriba. Y vemos el antes y el después del paciente. Otro caso más. Vean lo impresionante de las sobremoradellas, lo impresionante de las clases 2. Es que mucha gente nos asustaríamos ya desde el principio y decirle, señora, vaya ahorrando porque es difícil solucionarlo sin extracciones, pero en manos del doctor Zetlin y su técnica ya vimos cómo funcionó. Aquí vemos una radiografía, cómo se ve el limón inferior, que ese es el que hace que gane espacio, que gane perímetro, ¿verdad? Y vemos la sobremordida normal de la clase 2, división 1 del paciente. Vemos cómo está al final del tratamiento. Y vean el perfil de antes y el perfil después. Estamos hablando de armonía facial. Las calcas. Entonces quiere decir que uno tiene, como en toda la ortodoncia, control de qué le queremos hacer a los incisivos, si los queremos inclinar o si los queremos mover en cuerpo. Y que hay que saber hacer calcas para no malinterpretar lo que sucede en la técnica de Zetlin. Que si usted es una calca adecuada, vamos a ver lo que sucede, que los dientes se van atrás en cuerpo y que de rutina se intruyen. Y esta es una superposición de calcas o un resumen de lo que ha pasado en 20 casos tratados con su técnica. De rutina los anteriores viajan hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás y hacia arriba. Importante para
poder alcanzar la armonía facial. Vamos a ver en el arco maxilar, más en cámara lenta, cómo es que lo corrige. Dice, el espacio es obtenido con una combinación de barras transpalatinas y un aparato removible y arco exoral en los molares maxilares y una terapia controlada con el tope labial y bomber en el arco inferior. Herramientas maxilares, barra transpalatina en 6 y 7, en ocasiones placa de Norman Zetlin, y en el arco inferior la única herramienta es un D-bomber que la puede usar de diferentes posiciones. Además, en el arco maxilar usa un arco facial de tracción alta o un arco facial de tracción cervical o tracción baja, además de su placa y además de las barras. O son las barras o es el arco facial con la plaquita. Vamos a ver cómo se deba de iniciar en un momento la técnica del Dr. Z. Dice, puesto que la mayoría de las maloclusiones se caracterizan por una rotación mesial de los molares maxilares, dice, las barras transpalatinas se usan inicialmente para rotar los molares alrededor de la raíz larga palatina. Dice, por lo tanto, la expansión y la torsión se logran aceptablemente. Por lo tanto, la expansión y la torsión. Si nosotros vemos algunas caras oclusales de maloclusiones, vemos que efectivamente los molares siempre están rotados hacia mesial, rotados hacia mesial, rotados hacia mesial, rotados hacia mesial, rotados hacia mesial. Por eso dice que las barras las ponemos para rotar a los molares sobre su raíz larga palatina. Y si ustedes estos dientes los rotan sobre la raíz palatina, automáticamente les va a hacer 1 o 2 milímetros de espacio. O sea que no es magia, es mecánica. Si ustedes rotan estos dientes y lo corrigen su posición, va a empezar a aparecer espacio. Están nada más en posicionar adecuadamente los molares. Dice, los aparatos removibles ejercen una fuerza de inclinación distal en la corona del diente, mientras que la acción controlada del arco extraoral distaliza las raíces, como lo vemos en esta figura. Si yo nada más pusiera la placa, iba a obtener esto, nada más iba a haber movimiento de la corona. Pero como requerimos el movimiento en cuerpo, entonces la plaquita con sus dedos va a mover la corona y el arco facial va a corregir la raíz de los molares. Va a corregir la raíz de los molares porque, acuérdense que ya hemos hablado cuando veíamos arco facial, que la parte externa la tienen que poner por arriba del centro de rotación de los molares para que entonces empiece a haber presión y el arco facial lo que va a mover son las raíces y la placa lo que va a mover son las coronas. Entonces el movimiento de la raíz y de la corona hace que sea un movimiento en cuerpo. En el arco mandibular, su única herramienta del doctor Zetlin, habíamos dicho que era un Lee bumper. Dice que este Lee bumper efectúa un movimiento dental en los molares e inhibe o elimina la presión muscular en la superficie bucal de los caninos y dientes posteriores. Entonces, este alambrito lo que hace es quitar el contacto de la mucosa de los carrillos para que no peguen con los órganos dentarios. Y dice que conforme la presión de los carrillos se reduce, se logra un desarrollo o expansión lateral alveolar de los caninos y premolares, la cual representa una fuente importante de aumento adicional en la longitud de arco. La expansión del primer premolar y del canino resulta crítica, puesto que en esta área 1 milímetro de expansión corresponde a 1 milímetro de longitud de arco. En el área de los molares el logro es mucho menor. Entonces aquí está
un Lee Bomber puesto cuando conocimos al autor, y normalmente cuando uno va a usar herramientas probadas por los autores siempre somos cautelosos, agarramos casos sencillos para saber y tenernos confianza. Entonces en este caso, vean que falta muy poco espacio para los caninos. Entonces entre las muchas cosas que podríamos usar, vamos a probar la utilización de un Lee Bumper. Y vemos que, como lo dice el autor, en un año, vean cómo está esta boca. Lo único que usó, como lo vemos aquí en sus fotos, fue un Lee Bumper para obtener estos resultados. Vamos a hablar de la posición del Lee Bumper en la parte anterior para que funcione exactamente como lo menciona el doctor Zetlin. Dice, el borde incisal deba de estar despegado o hacia adelante entre 1,5 milímetro y 2. El labio bajo el tope levanta la sección anterior, sin embargo la acción niveladora larga endereza el molar. Entonces quiere decir que cuando el Lee Bumper está de posición incisiva o muy arriba, pero despegado, decíamos 1,5 milímetros 2, ahora el paciente se duerme, pero ¿a dónde recarga la lengua? O los labios están debajo de esta línea del Lee Bumper. Entonces quiere decir que el labio contacta con parte del diente. Y si contacta con parte del diente, el resultado es que el espacio se va a ganar de manera lateral. Aquí no lo puede ganar porque está el labio. Pero vamos a hablar ahora de la posición 2. Vean que es posición 2, ya vemos parte de los incisivos y partes gingivales de la férula. Entonces decíamos que la posición 2, y hablamos de posición 2, cuando el Lee Bumper en la parte anterior está en la parte media de la corona. Y si el Lee Bumper está en la parte media de la corona, el forro, el labio al recargarse en los dientes, va a ver que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está el alambre del Lee Bumper. Entonces, si aquí está recargada la lengua en el alambre, si aquí está recargado, perdón, el labio en el arco por la superficie bucal, la lengua, su contraparte, que no tiene nada que sostenga los dientes, va a hacer que los incisivos migren anteriormente, o sea, que se proclinen además del espacio lateral. Pues quiere decir que el Lee Bumper de posición 2 hace espacio antero-posterior y espacio lateral. ¿Y qué sucede cuando usamos el Lee Bumper ahora muy gingival en la parte anterior de los dientes? Que el labio, donde se recarga, pasa arriba del arco y se vuelve a apoyar en la superficie labial de los dientes. Entonces, si se apoyan aquí los labios, el espacio nada más va a ser de forma lateral. Entonces, este es el principio muy sencillo de cómo funcionan los Lee Bumper o escudos de labio en la técnica del doctor Norman Zetlin. Ya hablamos de la posición antero-posterior, ahora vamos a hablar de la posición a nivel lateral o bucal, que tanto deba de estar despegado. Dice, el tope debe de colocarse para eliminar los contactos con los dientes y mejillas, al igual que los principios de la ortopedia, que es poner escudos o alambres para que aquí no pegue el carrillo. Si no pegue el carrillo porque hay algo que se le impide, la lengua va a desbordar con su fuerza los dientes y los va a propinar, en este caso los va a vestibulizar. Entonces cuando ya empezamos quizá a dudar del trabajo de los ortopedistas, ¿verdad?
Dice aproximadamente 5 milímetros más amplio en el área de molares, que yo no tengo que hacer nada para que quede a los 5 milímetros, simplemente hacer una bayoneta, como lo hacemos en el arco facial convencional, y el alambre aquí es el que se va a encargar de quitar la presión del carrillo. Y aquí estamos hablando de que deba quedar más o menos 3 milímetros más amplio en el área del canino. Entonces, estamos hablando de 5 milímetros, de 3 milímetros en el área de los caninos, y pues decíamos, estábamos hablando aquí de entre 5 milímetros cuando sale del tubo, y a medida que nos vamos acercando a a la parte anterior, tenemos que ir descendiendo la distancia milimétrica. Decíamos 5 milímetros a nivel de los molares, 3 a nivel de los caninos y 2 milímetros a nivel de los anteriores. Dice, el nivel de la corona es importante para prevenir el contacto con las mejillas. Dice, se harán dobleces verticales, horizontales, en las vueltas basados en la posición dental y en la forma en que las mejillas y los labios hagan contacto con el tope. Esto es lo que hay que tener cuidado. Que quede pasivo, que quede bien centradito, para que este vaya muy pegadito, quizás a 1,5 milímetros o 2, para que no se salga de control de la oclusión el segundo molar. ¿Cuál es el tiempo ideal para iniciar el tratamiento con un tope labial? Es la dentición mixta tardía. Eso es importante porque de acuerdo a la cantidad de apiñamiento y de edad es lo que vamos a hacer. Entonces, si el apiñamiento es mínimo moderado, podemos empezar en la dentición mixta tardía. O sea, que nos queden 2 o 3 molacitos, implica que el niño deba de tener ya 9, 10 años y medio. Pero dice, sin embargo, si existe desgaste labial en los dientes anteriores o apiñamiento severo en la alineación de los dientes anteriores, dice, y el incremento del ancho dentoalveolar lateral puede lograrse empezando en la dentición mixta temprana. O sea que estas bocas es lo que queremos evitar si somos cuidadosos. Dice que puede tomar de 1 año a 1 año y medio el uso de que el tope labial, o sea el lip bumper, gane suficiente espacio a nivel mandibular. Decíamos que nosotros pusimos un arco facial 1 año para obtener estas condiciones. Entonces quiere decir que hay que tener paciencia. Dice, una vez ganado el espacio, deberá de usarse para mantenerlo. Una vez ganado el espacio, deberá usarse para mantenerlo. Dice, mientras se erupcionan premolares y caninos. Es un caso de un niño pequeño en el que, como estaba yendo a la ortodoncia, le dijeron, hay que desprogramarlo. Estaba pequeñito, entonces hay que generar espacio de manera natural, colocando un lip bumper, y no solamente hay que colocar el lip bumper, sino hasta esperar que los dientes lleguen a la oclusión. ¿Qué es lo que resulta de usar la técnica de setting? Si queremos hacer un resumen o un compendio, podemos decir que estos son los cambios esperados nada más usando un lip bumper. Dice, cambios esperados en el tano transverso. Se incrementa la dimensión canina entre 2.7 milímetros. Cuando en las charlas pasadas les hemos dicho que, hablando de extracciones seriadas, que se alcanzaba un máximo de distancia intercanina y que esa línea intercanina desciende a través de toda la vida.
pero no en las manos del doctor Setting. En las manos del doctor Setting no solo se conforma con la distancia intercraniana, sino que la aumenta de manera natural con el knee bumper. ¿Y qué sucede si la aumenta? Vamos a ver que está documentado que se mantiene ese aumento a largo plazo. ¿Qué sucede a nivel de los premolares? Dice que yo puedo ganar 4.5 milímetros de incremento. ¿Qué sucede a nivel de los segundos premolares? Que puedo ganar a 5